En Aragón Radio, Los secretos de Goya. Con Santiago Navascués y Sergio Martínez. Si en el primer episodio hablamos de la niñez de Francisco de Goya y de sus orígenes familiares, en esta ocasión y antes de seguir con la evolución del pintor de Fuendetodos, se hace necesario hablar de una saga de pintores que fueron importantísimos para que el propio Goya se convirtiera en quien fue, los hermanos Balleu. Una saga familiar de pintores que, como ya adelantamos en el episodio anterior, se habrían llevado a la fama como los mejores artistas en el mundo de la pintura del Aragón del siglo XVIII y por supuesto de la España del momento. Sin duda fueron los pintores más demandados por los nobles y la aristocracia aragonesa, por la propia iglesia y hasta en la misma corte de Madrid. Pero el camino les aguardaba otro destino ante un Goya que con su técnica propia y con ese sueño de la razón que produce monstruos les acabaría superando. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a Los secretos de Goya en Aragón Radio. Don Francisco, el joven a quien usted estaba esperando acaba de llegar. Ah, sí, hazle pasar al taller. Buenos días, señor. ¿Es usted el maestro Francisco Balleu? El mismo. Así que tú eres el aprendiz que me manda José Luzán. Hacía tiempo que don José no me hablaba tan bien del talento de uno de sus alumnos. Y ya te digo que no suele ser muy pródigo en halagos. Lo sé bien, porque hace años también fue mi maestro. Gracias, don Francisco. Intento hacerlo lo mejor que me han enseñado. Le he traído algunos de mis trabajos, unos simples esbozos, como me pidió usted. Veamos. Magnífico trabajo, aunque todavía te queda mucho si quieres ser alguien en el mundo del arte y ganarte la vida con la pintura. Te lo digo yo, que en esta tierra de Aragón son muy exigentes. De todas formas, ¿no eres ya un poco mayor para ser todavía un mero aprendiz? Lo sé, don Francisco, pero mi familia pasó hace algún tiempo una mala racha. Apenas le llegaban encargos a mi padre en su taller y tuve que ponerme a trabajar un tiempo para echar una mano. Una lástima, pero hiciste bien. Conozco el taller de tu padre, don Braulio, y desde luego hace un trabajo maravilloso dorando retablos. Hace unos años pude ver el retablo que hizo en la iglesia de Fuendetodos cuando regresaba de un viaje. Muy bien, joven. Comenzaremos mañana. Tienes talento, pero hay que sacar a relucir todo eso que llevas dentro de tu cabeza y en tus manos. Te espero mañana, aquí en el taller. Nada más, despunte el alba. Gracias, don Francisco. Aquí estaré. Bueno, pues ahí tenemos cómo se conocen Francisco Balleu y Francisco de Goya, esos dos grandísimos pintores. Pues el uno ya era pues un gran maestro de la pintura, no solo en Zaragoza, sino también que lo iba a comenzar a ser pues en Madrid, en la corte, etcétera. De hecho, acabaría siendo uno de los pintores más importantes de la corte. Es lo que vamos a hablar, porque desde luego, en estos secretos de Goya lo que había que hacer es dedicarle un programa entero a los hermanos Balleu, que fueron tan importantes, y para eso tengo aquí, como siempre, a Santiago Navascués, que además yo creo que es uno de sus temas favoritos porque es un gran amante de los Balleu. Hola a todos, queridos oyentes. Sí, bueno, creo que no es un secreto para nadie, ¿no?, que yo tengo especial predilección por los personajes denostados u olvidados, ¿no?, en la historia. Los perdedores de la historia, podríamos hablar, ¿no? Sí. O los sí. pringados, podríamos hablar hablar. O la gente también. humilde también, ¿no? Sí. Sí, tengo predilección por ese tipo de gente. A mí también me pasa un poquito, ya no por la gente, sino por esos reinos en las últimas que están a punto de desaparecer, etcétera. También me gusta, también un poquito. Pero bueno, hoy, como decíamos, para poder entender a Francisco de Goya, para entender quién fue y quién pudo ser y quién no fue, pero sí que fue, en este trabalenguas que me estoy aquí montando yo solo, pues es que hay que entender también quiénes fueron los Balleu, los tres hermanos Balleu sobre todo, de los que vamos a ir hablando, porque fueron importantísimos para la trayectoria de Francisco de Goya y lucientes, por supuesto que sí. Y para ello, bueno, pues tengo aquí, como he dicho, a Santiago, que vamos a empezar a hablar un poquito de ellos, ¿verdad? Sí, a ver, como decíamos, pues bueno, el camino pues marcaba a los Balleu otro destino, pues estando a la sombra de Goya, pero bajo nuestro punto de vista, bueno, pues no hace justicia al gran talento que los hermanos Balleu atesoraban y que demostraban en cada uno de sus trabajos. Uh-huh. Es algo similar a lo que ocurrió con José Luzán, que comentábamos en el anterior capítulo, sí, que también fue maestro de Goya y de los Balleu, y que, bueno, pues si los Balleu han sido poco reconocidos, este señor, pues aún menos, ¿no? Aún es más anónimo.
entre la población. Y pues el episodio de hoy, bueno, pues va dirigido pues un poquito a tratar de hacerles pues la justicia que merecen. Poner nuestro granito de arena para ellos, sí. Y que aquellos que los conocen pues sepan un poco más de ellos y los que no, pues que bueno, que descubran que Aragón fue cuna de grandes pintores durante todo el siglo XVIII, o sea que no solo hubo Goya. No solo estuvo Goya exactamente, sino que hubo muchas más figuras. Y hoy nos vamos a centrar en 3 de ellas, en estos hermanos Valleu, y para empezar vamos a hablar del mayor, del que, digamos, su trayectoria le llevó más alto, prácticamente a la cumbre de la pintura que se podía alcanzar en esos momentos en España, que fue Francisco Valleu y Subías. Sí, a ver, fue tanto el mayor de los 3 hermanos, ¿no?, que se dedicaron a la pintura, como pues el que mayor relevancia e importancia pues alcanzó no solo en Aragón, sino pues también a nivel nacional. Uh-huh. Nació en Zaragoza el 9 de marzo del año 1734 y muy pronto, como solía ser normal para aquellos que iban dirigidos hacia el mundo del arte, ya lo comentábamos en el capítulo anterior, pues comenzó a formarse como pintor. Uh-huh. Su primer maestro fue Andrés Merklein. Juan Andrés Merklein, exactamente. Que era un pintor de origen flamenco, pues cuya familia se estableció en Zaragoza hacia el año 1730, cuando él apenas contaba con 15 años. Y Merklein pues se especializó en retratos, aunque también pues dedicó parte de su trabajo a la pintura de escenas religiosas. Muy pronto alcanzó cierta fama que le hizo llegar a la corte y ser nombrado por el rey Felipe V de Borbón como pintor supernumerario. Merklein, ¿no? ¿Qué es un pintor supernumerario? Que además creo que en el programa anterior también lo mencionamos, pero no explicamos qué era, para el que no lo sepa. Pues a ver, en este caso, los pintores supernumerarios serían pintores que trabajan para la corona, pero que no figuran como fijos de plantilla oficial. Es decir, les hacen contratación por servicio, ¿no? Sí, digamos. O sea, no te tengo en plantilla, pero mira, que de vez en cuando, mira, quiero que me pintes un cuadro cazando o un cuadro haciendo lo que sea. Pues trabajas para la monarquía, para la corona, para la Casa Real, te lo pago y ya está, pero no te voy a tener en plantilla pagándote todos los meses un estipendio, ¿no? Digamos, o un sueldo, sino que te pago por servicio, exactamente. Claro. Y luego estaban los pintores de cámara, que esos son los oficiales, que esos ya son contratados fijos, y luego estaba también el primer pintor de cámara, que era, digamos, el jefe, ¿no?, de estos pintores de cámara, que era lo más alto que se podía llegar, ¿no? Exactamente, era, vamos, el crack, el mejor de todos, digamos, podríamos hablar, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de ese Merklein, que desde luego sería otro de esos pintores olvidados, ¿no?, en esa Zaragoza, en ese Aragón de la época. Y de hecho uno de sus cuadros más famosos es el de Minerva y Sertorio, que seguramente más de un escuchante o un oyente nos lo ha visto, ¿no? Es en el que representa a este general romano, a Sertorio, que fue protagonista de una de las guerras civiles romanas que se desarrollaron en Hispania. De hecho, Quinto Sertorio es que estableció su capital en la ciudad de Osca, es decir, en la actual Huesca, ¿no?, estableciendo un senado e incluso una escuela de latinidad para educar a la romana a los hijos de los líderes íberos y celtíberos. De ahí se decía, ya en la Edad Media, que Huesca tenía esa tradición universitaria, podríamos decir, ¿no?, de formación desde la antigüedad, y de que su desaparecida universidad, para la cual fue encargado este cuadro, ¿no?, de Minerva y Sertorio, pues se le encargó a Merklein, pues llevaran en esa, pues aparecería la diosa Minerva, presenta a Sertorio con el plano de la universidad, además, que en este caso no es otra cosa que la planta del actual Museo Provincial de Huesca. Si vemos ese mismo plano, pues porque fue también sede de esa Universidad Sertoriana de Huesca, de hecho. O sea, es un cuadro con toda la intención y que va pues al pego, ¿no?, para la institución a la que va, claro, va destinado, ¿no? Exactamente. Francisco Valleu, bueno, pues aprendió mucho de este pintor flamenco, con quien tuvo una excelente relación. Pues, de hecho, bueno, llegó a casarse con la hija de su maestro, o sea, llegó a ser su suegro. Esto era muy habitual entre maestros y discípulos, porque a Goya le pasará lo mismo, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro episodio, en el episodio que toque, pero es que esto era muy habitual. Y también pasa con grandes músicos en la historia. También. Pero bueno, hablamos de los Valleu en este caso, y le dedicaremos un programa a los grandes músicos de la historia, ¿no?, si cabe. Pero bueno, es que Francisco Valleu también tuvo como maestros al ya mencionado José Luzán y también Antonio González Velázquez, ¿no? Este último autor del fresco de la cúpula que está precisamente sobre la Santa Capilla de la Catedral Basílica del Pilar. O sea, nosotros cuando entramos vemos ese gran edificio dentro de un edificio como es la Santa Capilla, donde está la figura de la Virgen del Pilar, pero es que encima lo que pasa es que está muy poquito iluminado y además yo creo que se le va haciendo falta ya una pequeña restauración porque se ven muy oscuras. Pero esos frescos que tenemos ahí encima de esa cúpula son de este Antonio González Velázquez, ¿no?, que fue uno de los maestros de Francisco Valleu.
Sí, y a ver, pues luego los encargos recibidos, pues también hay que tener en cuenta los encargos recibidos pues para pintar en iglesias que iban cada vez en aumento, además de en la cartuja del Abladey. Sí, sí. Su trabajo, bueno, pues le llevó en 1763 a la corte madrileña para colaborar en la decoración pues del nuevo Palacio Real de Madrid. Sí, bueno, es que Francisco Balleu en la década de 1750 ya se había convertido en un reputado pintor, ¿no? Siendo laureado en 1758 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que no era moco de pavo en este caso. Claro. Además, bueno, este nuevo Palacio Real de Madrid, ¿no? En el que pinta en el año en el que colabora, ¿no? En la decoración del año 1763, pues sustituía al viejo alcázar de los Habsburgo, que se había destruido pues en un pavoroso incendio en el año 1734. Las malas lenguas dicen que quizás el propio Felipe V y su esposa, pues Isabel de Farnesio, pues a quienes no les gustaba ese viejo palacio. Pero nada, o sea, ellos es que estaban acostumbrados a lo que era Versalles, claro, luego llegaron a un palacio viejo ya de hace tiempo, que estaba viejo por todas partes y tal, que intentaron adecentar, pero que no había manera, pues que no les gustaba nada el viejo alcázar de Madrid. Claro, entonces las malas lenguas, ¿qué es lo que dicen? Que iba a comentar aquello, pues que las malas lenguas dicen que quizás fueron los propios monarcas los que dieron la orden de quemarlo para tener la excusa y poder construir pues un palacio a su gusto, ¿no? Al estilo francés. Eso dicen las malas lenguas. No vamos a decir si es cierto o no, pero bueno, eso se dice por la corte, por la villa y corte de Madrid, que se suele decir, ¿no? El caso es que, bueno, pues Balleu pintó en el Palacio Real frescos maravillosos, como Hércules en el Olimpo, en la bóveda del cuarto de los príncipes de Asturias, también las pinturas del oratorio y la bóveda del dormitorio real. Destaca el boceto de una alegoría sobre la caída de los gigantes, que mostraba el desafío de los gigantes a los dioses del Olimpo, un mensaje claro, bueno, pues de lo que le pasaría a aquellos que osaran desafiar a la monarquía. Y también hay obras suyas en los palacios reales de Aranjuez, La Granja y El Pardo, vamos, que está en todos ajos. Es que estamos viendo ya que la década de 1760, o sea, tiene un ascenso bastante meteórico, podríamos hablar, ¿no? Francisco Balleu ya está en la corte y además está trabajando directamente para la Casa Real. Es que una de sus pinturas está, de hecho, una de las alcobas reales, es decir, que va dirigido a una habitación en la que probablemente el rey pues vaya a verlo todos los días mientras está durmiendo, ¿no? Esos frescos, es decir, que no pintaba... me imagino que el monarca no mandaría que hicieran estas pinturas un cualquiera, sino que sería ya una persona que le gustaba mucho su arte, como en este caso era Francisco Balleu, para que veamos un poco... Tenían poder y medios para contratar a lo mejor de lo mejor. Exactamente. O sea, no solo ya en España, sino fuera de España. O sea, sí, bueno. O sea, entonces, bueno, pues en 1767 tenemos a Francisco Balleu, que es nombrado ya pintor oficial de la corte por Carlos III, convirtiéndose en ese momento, bueno, pues en el artista más influyente de Madrid. A pesar de su formación barroca, a lo largo de su trayectoria fue asumiendo plenamente los nuevos estándares estilísticos de la época. Los que van cambiando a lo largo del tiempo. Claro, especialmente el neoclasicismo, ¿no? Que se ve en muchos de sus trabajos de madurez artística. Eso sí, no introduce nada nuevo. En su época hay barroco y neoclásico, pues él pinta barroco y neoclásico. Es que esa fue la gran diferencia entre Goya y los Balleu. Esto es algo que va a jugar en su contra de cara a la posterioridad. Que Goya fue, por eso lo dijimos ya desde el primer episodio, que es que Goya fue uno de esos pintores, una de esas figuras que viene para cambiarlo todo, no para limitarse a ser así un gran pintor, a tener una gran técnica y seguir haciendo lo que se hacía y de lo que aprende, sino a evolucionar. Y vaya si evolucionó, y además no evolucionó él, es que hizo evolucionar la pintura durante todo el siglo XIX prácticamente. Digamos que los Balleu eran más, su fuerza estaba en la técnica y Goya su fuerza estaba en la creatividad. Bueno, seguimos con Francisco Balleu porque empezó a trabajar también en la Real Fábrica de Tapices, que era muy importante porque, bueno, lo que haría en la Real Fábrica de Tapices, los pintores contratados lo que hacían era pues diseñar cartularios, ¿no? Pinturas con los que luego, digamos que eran el molde sobre el que se tejían esos tapices, ¿no? Esos maravillosos tapices. Muchos de ellos es que, de hecho, se dirigían a decorar las estancias palaciegas de los reyes, y no solo los de la monarquía española, sino fuera de ella, porque eran unos tapices de una enorme calidad y muy demandados, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad casi valoramos más los cartones, los modelos de esos tapices que los tapices que el propio en sí. tapiz, sí, exactamente. Es algo muy curioso, ¿no?
Pero bueno, Francisco Belleu, de hecho, pues una vez que empezó a trabajar en la Real Fábrica de Tapices, va evolucionando e incluso en el año 1783 pues es nombrado director de pintura de esa Real Fábrica de Tapices. Lo que vemos que quizás ahora nos podría parecer un cargo, pues bueno, pues muy bien, bueno, era muy importante. Para un pintor, un cargo así era ya que estabas llegando casi al cenit de tu carrera pictórica en España, podríamos decir. Competía no solo con pintores españoles, o sea, competía con pintores pues de todas Américas, de Italia, o sea... Pero el caso es que, bueno, Francisco Belleu, aun estando ya desde hacía años en la corte, pues siguió trabajando también en su Zaragoza natal, ¿no? Por ejemplo, trabajó... Es que nos tenemos que imaginar ese siglo XVIII en la efervescencia de la construcción del actual Templo del Pilar, ¿no? Que todavía se estaba construyendo y su decoración. Y, de hecho, Francisco Belleu pues trabaja las bóvedas de la Catedral del Pilar, ¿no? O, por ejemplo, podemos ver María Reina de los Ángeles y Reina de todos los Santos, ¿no? Pero su obra... Pues es que no se queda solo en Aragón o en Madrid, sino que se extiende por toda la geografía española. Pues tenemos frescos por ejemplo, en el claustro de la Catedral de Toledo. O sea, que es la sede primada de la Iglesia española, que en esa época, pues claro, todavía hay algo más importante de lo que puede ser hoy en día, digamos. Y sobre todo, pues bueno, pues en el año 1788 fue nombrado director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, alcanzando así el cenit de su carrera. Que ser director de esta academia no es moco de pavo, que es que ahí es donde se formaban los grandes pintores de todo el Imperio Español. O sea, se formaban ahí, ¿no? Sí. Era esa escuela. Aunque, bueno, pues siempre le faltó pues ser nombrado primer pintor de Cámara del Rey. ¿No? Algo que solicitó en varias ocasiones, pero que nunca consiguió. Fue pintor de cámara, pero no primer pintor de cámara. Trabajó para la Casa Real muchísimo, pero nunca tuvo ese, digamos, ahí se le quedaría esa espineta clavada al pobre. Y bueno, en los últimos años Francisco Belleu pues se dedicó sobre todo al retrato, pero hasta que le llegó su muerte ya en Madrid en el año 1795. Esta sería pues un poco la trayectoria vital del mayor de los Belleu, de hecho el mayor pintor de esta saga familiar. Pero es que hay más. Por ejemplo, nos podemos ir al segundo hermano, que sería Fray Manuel Belleu y Subías. Sí, este señor, bueno, pues era el segundo de los hermanos pintores, que nació en Zaragoza en el año 1740 y, bueno, pues asumió los hábitos eclesiásticos, aunque eso pues no le impidió dedicarse también a la pintura. Ni muchísimo menos, vamos. Digamos que como eclesiástico que era, en cuanto a estilo pictórico se refiere, era el más conservador de los tres, ¿no? Tras formarse como pintor como sus hermanos, pues ingresó en el año 1757 en la Cartuja de la Oladey, aunque bueno, pues también pasaría más tarde por el monasterio de Nuestra Señora de las Fuentes en la localidad ocense de Sariñena. Desde allí elaboró gran parte de su trabajo, como las pinturas cartujanas para ese monasterio que hoy están en el Museo de Huesca, pero también trabajó pues por toda la zona de los Monegros, como por ejemplo, bueno, pues en la capilla de San Pedro de Arbués en La Lueza, en el monasterio de Sigena, el santuario de la Virgen de Magallón en Leciñena, y se le atribuyen algunas obras pues para las catedrales de Huesca y de Jaca. Sí, en estos casos creo que la autoría no está del todo aseverada, pero bueno. No está del todo aseverada. Bueno, que igual hay alguna investigación muy reciente que sí que o no, pero bueno, nosotros lo ponemos así, ¿no? Y el caso es que, bueno, su obra pues la dedicó, por supuesto, a ver, si se metió a temas sacerdotales, podríamos decir, ¿no? Pues su obra fue dedicada a temas religiosos principalmente, ¿no? Siendo siempre fiel al estilo barroco que vivió en su juventud y sin emprender el camino del neoclasicismo, ¿no? Este sí que fue fiel a lo que aprendió y de ahí no se movió. De la misma manera que su hermano mayor Francisco, hemos visto que sí que empezó con aprendiendo el estilo barroco, pero luego fue cambiando a ese estilo neoclásico, etcétera, de la pintura, pues Manuel se mantuvo fiel al barroco, al estilo del color del barroco, de las formas, del estilo pictórico, todo, de la técnica. Digamos que Francisco Belleu pinta lo que se pinta en su época y Manuel Belleu incluso va para atrás, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Quizás fue eso lo que no le permitió evolucionar tanto, quizás en su obra, ¿no? Con un dibujo pues menos preciso, usando los colores más típicos de la pintura barroca, y algo que incluso le ocasionó críticas en su momento, incluso del que sería al final uno de sus mejores amigos, ¿no? Que sería el escritor, jurista y político, nada más y nada menos que Gaspar Melchor de Jovellanos, que se hicieron amigos, ¿no? Este de Jovellanos llegó a estar exiliado en Mallorca y cuando Manuel lo mandaron ahí pues a pintar, a decorar el mural de la iglesia de la Cartuja de Valdemosa, pues se conocieron allá por 1806 con Jovellanos y Manuel, y bueno, pues Jovellanos le dice:
que no es mal pintor, pero a ver, esto lo podrías mejorar un poquito, ¿no? Bueno, Manuel me imagino que no se lo tomaría mal porque eran amigos y, bueno, entre amigos la confianza da asco, se puede decir, ¿verdad? Tenía la iglesia un poco con ese señor la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Les pintaba pues casi gratis, ¿no? Aunque no está del todo asegurado, bueno, pues se cree que ayudó a su hermano Francisco con los frescos de las cúpulas que este pintó en el Pilar de Zaragoza. Y Fray Manuel Valleu, pues vio también un caso curioso, ya que en el año 1779 pues fue acusado por varios pintores zaragozanos de pintar sin declarar los beneficios al fisco, tal y como hacían ellos. Claro, entonces lo consideraban una actividad ilícita e ilegal, por lo que le denunciaron para evitar que siguiera pintando. Sí, Claro, este señor está pintando aquí todo lo que tendríamos que pintar nosotros sin declarar al fisco, está ¿no? una especie de intrusismo profesional y aparte, pues eso de que decimos, oye, que nosotros sí que estamos pagando al fisco, pero este señor no lo hace. O sea, ¿qué pasa aquí, no? Claro, aquí llega Manuel Valleu y dice, pues argumentó que las obras que él pintaba, que realmente no se estaba ganando la vida con ellas, porque lo que él se ganaba la vida era como monje, digamos, ¿no? Que lo que él hacía era, los encargos que le hacían, pues era pues pintar para las cartujas por las que pasaba, por las que vivía y tal, o como mucho lo que hacía era hacer pinturas como agradecimiento a lugares que le habían prestado ayuda a los conventos en las cartujas en las que él estaba o que había estado, ¿no? Digamos que, claro, esa era la excusa que puso. Finalmente, pues acabó saliendo airoso, ¿no? Y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de hecho, le acabaría permitiendo seguir pintando. Y la denuncia no solo no consiguió que dejara de pintar, sino que le dio aún más fama de la que tenía. Porque claro, eso se fue extendiendo por los corrillos de Zaragoza de la época y al final digo, mira, el Manuel, y al final pues acabó, pues eso, consiguiendo más fama de la que tenía. Consiguieron lo contrario, ¿no? A lo que pretendían. Sí. Exactamente. Y su muerte pues sigue siendo un misterio, aunque una de las teorías más probables es que murió en Zaragoza en el año 1809, en el segundo sitio de la ciudad durante la Guerra de la Independencia. Es posible, es una de las teorías que existen. Y bueno, ya para encarar el tramo final del programa de hoy, pues lo que vamos a hablar es del tercero de los hermanos, que no tercero por ser el tercero y el último es el menos importante, que fue Ramón Valleu y Subías. Sí, que nació en Zaragoza el 2 de diciembre del año 1746. Que era de la misma quinta que Goya. Sí, el mismo año, pero unos meses más jovencico el Ramón, pero era de la misma quinta. Eso es. Siendo bueno, pues formado por su hermano mayor Francisco, quien ya en 1764, y cuando Ramón contaba con 18 años, pues le llamó para que fuera a trabajar en Madrid, ¿no? Entonces, pues ingresa a la Academia de San Fernando y al año siguiente comienza a trabajar en la Real Fábrica de Tapices. Digamos que Francisco Valleu mete un poco a todos, ¿no? O sea, a Ramón, luego a Goya también. Lo que llamaríamos enchufe. A ver, seamos claros. Sí. Pero bueno, lo valían también, hay que reconocerlo. En 1766, bueno, pues coinciden Ramón y Francisco de Goya en el concurso de pintura de la Academia de San Fernando, ganando el primer premio Ramón gracias a su obra La emperatriz Marta de Constantinopla ante Alfonso X, ¿no? Que se llama así, todo ese largo título tiene el cuadro, ¿no? Y sin suerte para Goya, ¿no? Cuyo premio, pues, ¿cuál era el premio de ese concurso? Pues era una beca para ir a estudiar a Roma. O sea, en aquel momento hay que tener en cuenta que todo aquel que quisiera llegar a considerarse un artista de verdad debía pasar por la capital romana, ¿no? Que era el gran núcleo cultural y artístico del mundo en el momento. Del mundo occidental, desde luego, y no solo era ir a aprender y a trabajar a Roma. Todo el que quisiera llamarse artista y pintor tenía que haber estudiado y trabajado en Roma al menos durante un tiempo. Es que entonces no había fotos. No había fotos, ni internet, entonces para ver las obras de los grandes autores es que tenías que ir allí. Claro. ¿no? Para verlas y aprender. Podías ver reproducciones, pero es que no era lo mismo. No era lo mismo, ni mucho menos. ¿No? Pues para que veamos un poquito aquí que Francisco de Goya también tuvo fracasos importantes. O sea, es que aquí en este caso los Valleu los tenemos olvidados y en cambio uno de los hermanos, Ramón, o sea, llegó a competir, porque eran, lo hemos dicho, de la misma quinta que Francisco de Goya, llegaron a competir entre ambos en este certamen y ganó Ramón Valleu el certamen, mientras que Goya se quedó con la miel en los labios, podríamos decir. Los Valleu fueron apreciados antes que Goya. A Goya le costó más tiempo en su época, en su propia época, ser apreciado. ¿no? Sí, desde luego. El caso es que, bueno, Ramón colaborará con Francisco Valleu, como hemos dicho, lo hará también en los frescos del Palacio Real de Madrid, incluso también en el Palacio del Pardo, ¿no? Ramón incluso pintó hasta 25 cartones para la Real Fábrica de Tapices, que venimos comentando, ¿no? Siendo famosos, por ejemplo, el del choricero, el majo de la guitarra o el muchacho de la esportilla.
algunos de los más famosos de Ramón, ¿no? La mayor parte de ellos se conservan actualmente en el Museo del Prado. Los podemos ver esos cartularios que, como has dicho antes, Santiago, casi son más apreciados los cartularios que los propios tapices, Sí. para los que servían como modelo. ¿No? Y ya en esos años pues comienza a colaborar con Francisco de Goya en encargos pues como en el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid y en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemoro, al sur de Madrid. Además pues en algunos frescos en el Pilar de Zaragoza, que como vemos pues su decoración interior pues estaba en pleno auge en esos años. Ramón se especializa en pintura religiosa, recibiendo encargos para las catedrales de Toledo, Segovia y Sevilla. Esto es algo que juega en contra, en general, de todos los valleos, que pintan mucho religioso, ¿no? Y Goya no pinta tanto religioso, ¿no? Pero también trabaja pues en Aragón, más allá de Zaragoza, pues dejando obras suyas en las iglesias de Puebla de Híjar y Vinaceite, en Teruel. Ambas, pues tristemente desaparecidas, y también en la localidad turolense de Urrea de Gallén. Al final muere en Aranjuez el 1 de marzo de 1793. Y para terminar, ¿cuál fue la influencia, que ya la hemos ido comentando un poquito, ¿no? Pero ¿cuál fue esa gran influencia de los Bayeu en Francisco de Goya? Pues, a ver, los Bayeu fueron uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, no solo en Aragón, sino en España. Entonces, especialmente Francisco Bayeu, que llega a ser en la década de 1780 el pintor más amado en la corte madrileña. Y es muy probable que Francisco de Goya no hubiera llegado a ser quien fue sin la ayuda de los Bayeu, tanto en su formación como en la disponibilidad de contactos para lograr encargos tanto en Aragón como en Madrid. Hay que tener en cuenta que el propio Goya llegó a la corte madrileña de la mano de un ya famadísimo Francisco Bayeu, que le apoyó en los inicios de su trayectoria, tanto en la fábrica de tapices de tapices como pintor de cámara también, ¿no? Ahí están también, bueno, pues las profundas relaciones personales que estos cuatro artistas mantuvieron, ya que Francisco de Goya pues se casó con Josefa, que era la hermana de los tres artistas, ¿no? Los tres Bayeu, sí. Sí. En esto, bueno, fundamentalmente Goya ganó contactos importantísimos, ¿no? Y una estabilidad con los Bayeu, porque fue Francisco Bayeu el que le metió en los trabajos estables de la corte y el que le permitió estar en contacto con los ilustrados de la época, ¿no? Porque era una corte llena de ilustrados, de gente que le gusta los experimentos sociales, aplicar la ciencia y la razón para mejorar la sociedad. Y Goya es un pintor muy experimental, ¿no? Entonces tiene, claro, un pintor experimental gusta a este tipo de gente, ¿no? A este tipo de ilustrados, ¿no? Y tiene ahí una clientela importante con la que entra en contacto gracias a Bayeu. A partir de ahí va a haber como dos Goyas, uno el oficial, que hace un poco lo que le piden, lo que va a acordar de su época, y otro que es el experimental, que es contratado por esta gente que le permite hacer un poco lo que le da la gana, ¿no? Por los ilustrados. Exactamente. Bueno, pues en este segundo episodio hemos seguido avanzando, hemos conocido los Bayeu, que fueron tan importantes para Goya, y ya en el próximo episodio pues lo que veremos serán los primeros pinitos tanto de esa formación como de esos primeros trabajos de Francisco de Goya, y ese paso también, claro. Iremos hablando en los próximos programas de ese paso por Roma, que al final consiguió ir a Italia, poco tiempo, pero lo consiguió. Claro. El caso es que sin el colchón de lo estable que les proporciona los Bayeu, a lo mejor no habría podido experimentar tanto. ¿Quién sabe? Pero bueno, eso lo dejamos para los siguientes programas. Santiago, nos escuchamos y hablamos sobre Francisco de Goya y sus secretos en el próximo episodio, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Los Secretos de Goya para descubrir cómo uno de los mayores pintores de la historia de la humanidad llegó a ser quien fue. Recuerda que este programa lo puedes escuchar, por supuesto, en el FM de Aragón Radio, pero lo mejor es escucharlo en podcast, porque lo puedes escuchar cuando y donde quieras, y lo encontrarás, ya sabes, que en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de siempre como son iVoox, Spotify y iTunes. En la técnica hemos tenido al gran Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo los secretos de Goya en Aragón Radio.